El tono y el volumen. Se entiende por tono a la cantidad de movimiento que se produce en las cuerdas vocales, es decir, el número de vibraciones que tiene lugar en ellas cuando realizamos el ejercicio de hablar. El tono de nuestro habla se encuentra ligado a la agudeza o gravedad de la voz, que a su vez va unido al volumen, alto o bajo, que empleamos. Una vez que manejemos con destreza las técnicas de habla y lectura vistas en los anteriores temas, es muy importante lograr un tono y un volumen adecuado, de manera que una vez logrado será el que utilicemos a partir de ahora en toda locución de mensaje o discurso ante un público. El tono y el volumen de la voz. Para educar nuestro tono y encontrar el timbre adecuado debemos conocer el nivel de gravedad o agudeza de nuestra voz. Es importante recordar que no existe tono o timbre de voz que no se pueda mejorar. Para ello, es importante realizar ejercicios con la garganta emitiendo un único sonido que oscile desde el tono más agudo que logremos alcanzar, hasta el más grave. Ejemplo de ejercicio. Emitir el sonido de la vocal a desde el tono más agudo hasta el más grave. Con este ejercicio logramos algo que normalmente no solemos realizar, escuchar diferentes facetas de nuestra voz a la que no estamos acostumbrados, y de esta forma, encontrar el tono y timbre que más se adecue a nuestra estructura y que más embellezca nuestro mensaje. Al igual que el tono, debemos regular el volumen de nuestra voz para no saturar con un timbre demasiado elevado, o de lo contrario, forzar el oído del receptor con un tono demasiado leve. Para garantizar que hemos encontrado con seguridad el tono y el volumen adecuado para una correcta sonorización de nuestro mensaje, es importante realizar diferentes y numerosas grabaciones de voz de un mismo texto hasta que encontremos el tono adecuado, y practicarlo cuantas veces sea necesario para que con el tiempo y la práctica, seamos capaces de aplicar dicha entonación de forma automática a la hora de exponer un discurso público o de realizar la locución de un texto, aplicando incluso matices que inspiren seriedad, firmeza o rotundidad en función del público al que nos dirijamos. El control del tono es fundamental para transmitir ciertos aspectos como la seguridad, la madurez o la rotundidad de nuestras palabras. La voz y la palabra. Una vez registrado el tono y volumen de nuestra voz, es fundamental educarla y cuidarla para una correcta locución. Con la voz, podemos desarrollar diferentes matices y registros que mostrarán un estado de ánimo frente al oyente. Para lograr dichos matices, debemos adaptar la voz a la interpretación que requiera el contenido del discurso o el público al que nos dirijamos. En este proceso de registro de matices es importante tener en cuenta dos factores. Adaptar nuestro tono al contenido del discurso. Por ejemplo, si se tratase de la lectura de una novela romántica utilizaremos un tono íntimo y sensual, empleando para ello susurros o lentitud en la lectura. Al igual que el uso de otros tonos como el irónico o el amistoso. El estado de ánimo del emisor no debe manifestarse a través de su voz. El emisor debe ser capaz de disimular su verdadero estado de ánimo para que frente al oyente su voz siempre suene amable y cercana, independientemente del sentimiento real del emisor. Estas dos referencias hacen que nuestra voz siempre suene amable, evitando con ello que el público no aprecie la reacción que nos produce realmente el contenido del mensaje. La palabra, expresión de la voz. La voz es la herramienta fundamental de la locución y la oratoria. Por ello, es importante seguir los siguientes consejos en el cuidado de la misma. No gritar ni forzar la voz en lugares ruidosos. Si nos disponemos a ofrecer un discurso ante un auditorio y no se nos escucha con claridad, es preferible aumentar el volumen del micrófono o rogar silencio en la sala, evitando siempre forzar nuestra voz. Abrigar la garganta para no tener una voz dañada y que el sonido emitido esté limpio de ronqueces o ruidos. Apoyarnos en materiales visuales para no abusar del uso de nuestra voz. Beber líquidos o chupar caramelos previamente a la locución para evitar sequedad en la garganta. Evitar humos que puedan dañar la claridad de la voz. Junto a cómo hacemos uso de nuestra voz, es fundamental cuidar el contenido del discurso.
El correcto uso del lenguaje castellano es fundamental en la locución. Debemos cuidar las palabras empleadas, evitando con ello hacer uso de palabras malsonantes, así como realizar una correcta selección de palabras cultas, muletillas y expresiones de gran riqueza lingüística que embellezca aún más nuestro discurso. Por tanto, la combinación de una voz cuidada y educada junto a la riqueza léxica de nuestro discurso dará como resultado una excelente locución u oratoria.